Saludos, bendiciones, buenos días, qué gozo, qué alegría, qué contentamiento poder estar interconectados ustedes y nosotros en esta mañana de gloria, en esta mañana de bendición, en esta mañana de triunfo, de poder y en esta mañana de comunión. La Biblia dice: mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos y en armonía, porque allí envía el Señor bendición y vida eterna. Muy buenos días. Hoy 29 de noviembre del año 2020. A pocos días de finalizar este año extraordinario, este año maravilloso, este año cargado de bendiciones y un año muy particular, muy atípico, por cierto. Pero hemos visto la mano de Dios y, como dijo el salmista David, veré la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes. Y estoy seguro y convencido de que usted ha visto durante este tiempo la mano de Dios, el favor de Dios y la bendición de Dios obrando y operando en su vida, en su hogar, en su familia y en su ministerio. Bienvenidos una vez más. Este es nuestro servicio dominical. Somos la comunidad apostólica y profética Palabras de Vida, transmitiendo desde Venezuela en vivo, directo, en tiempo real para todas las naciones de la tierra. Si usted se está interconectando con nosotros en esta mañana, le damos la más cordial bienvenida. Si es la primera vez que se conecta, bienvenido a nuestro servicio dominical. A Dios damos las gracias por estos recursos tecnológicos de comunicación global que nos permiten accesar y poder llegar a todo el mundo entero. Así que prepare su corazón, disponga su vida, disponga su espíritu, disponga sus sentidos espirituales y, al igual que María, póstrese a la presencia del Señor en descanso, en reposo. Jesús dijo: de cierto os digo que la parte que le corresponde a esta mujer no le será quitada. No hay nada mejor que estar a los pies del Maestro. Bienvenidos entonces en el nombre del Señor Jesucristo. Saludos a nuestro hermano Elvis Garrabán, allá gerente de la empresa Digimac. Full sintonía en esta hora de la mañana. Saludos a mi amada esposa, mi fiel compañera, orando, intercediendo por esta transmisión. Llame a sus amigos, invite a todos los contactos que usted tenga en su lista de Facebook y hágales saber que ya estamos saliendo en vivo y directo en el nombre de Jesús de Nazaret. Vamos a orar, vamos a encomendar este tiempo en las manos amorosas de nuestro Señor Jesucristo. Recuerde lo que la palabra del Señor dice: encomienda al Señor tu camino y confía en Él y Él hará. Nada mejor que comenzar todas las cosas, todo lo que hacemos y todo lo que emprendemos, direccionados bajo el Espíritu Santo y bajo la cobertura de la bendición de Dios. Así que le pido que nos acompañe a orar en esta hora de la mañana. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, queremos darte las gracias por tu gran amor. Queremos darte las gracias por tu infinita misericordia. Estamos agradecidos el día de hoy porque nos estás regalando no un día más, sino un día de propósito, un día de oportunidades, un día de bendición, un día de gloria, un día de presencia, de unción. Un día de cielos abiertos donde podemos reunirnos de manera, Padre, interactiva para glorificar, para alabar, para adorar tu maravilloso nombre. Gracias, Padre, por todos los hijos, por toda la iglesia, por el cuerpo de Cristo que se reúne a nivel mundial. Señor, el día de hoy para celebrar, para festejar y para glorificar y adorar
enfermos que están en este momento en las unidades de cuidados intensivos. Señor, pedimos que tu gracia y tu amor traiga salud, liberación y restauración a todos los pacientes de la COVID-19. Señor, extiende tu mano de salud, de sanidad. Aplicamos el poder de tu sangre. Cancelamos toda enfermedad de las tinieblas y declaramos las naciones libres. Toma el control de los aires, toma el control del espacio radioeléctrico, toma el control de las redes, de la transmisión, de la internet, del fluido eléctrico. Permite, Padre, que hoy, Señor, tu pueblo se pueda conectar y que esta palabra que va a ser predicada sea una llave de Dios, sea un código secreto, sea, Señor, una activación de verdades espirituales que traigan, Padre, claridad, entendimiento y diseños divinos para el propósito para el cual tú nos has llamado. Señor, sana a los enfermos, libera a los cautivos, salva a los que no te conocen. Pedimos, Padre, que tu unción se haga presente, Señor, y que tu presencia, Padre, Señor, tome la dirección de todo lo que hoy estamos haciendo. Todo esto lo pedimos en el maravilloso y bendito nombre de nuestro Señor Jesucristo, a quien sea la gloria y la honra por los siglos de los siglos. Amén y amén. Si usted se está conectando con nosotros, háganos saber de qué ciudad del país o de qué nación usted está conectado, por lo menos para saludarle y bendecirle en el nombre de Jesús. La Biblia dice en el libro de los Salmos, en el capítulo 150, dice la palabra del Señor: todo lo que respire, alabe a Dios. Así que vamos a comenzar a alabar, vamos a comenzar a adorar y vamos a gozarnos en la presencia del Señor, porque la Biblia dice en el libro de los Salmos capítulo 16, en su presencia hay plenitud de gozo, delicias a su diestra para siempre. Aleluya. Vamos todos con las palmas en el nombre de Jesús. Vamos a celebrar al Rey. Has cambiado mi lamento en baile. Me ceñiste de alegría. Por eso a ti cantaré. Y nunca estaré callado. Vamos con las manos arriba. Te alabaré para siempre. Porque has cambiado. Jehová Dios mío. Saludos a nuestra hermana Grace Can, full sintonía en esta hora de la mañana. Bendiciones. Y nunca. Jehová Dios mío. Te alabaré. Suba lo que se oiga, vamos. Alguien cambió tu lamento en baile. Alaba lo que Él vive. Aleluya. Señales hay. Cristo viene. Hay señales, evidencias, marcas que nos dicen que estamos cerca del regreso de Cristo. Grite amén. Yo no me quedo. ¿Y tú? Me voy con Él. Súbalo, vamos. Qué bonito, qué lindo. Alaba lo que Él vive. Cristo viene, señales hay. Almas salvadas viene a buscar. Dígalo más fuerte. Diga lo que se oiga. Me voy con Él. Yo no me quedo. Cuando la trompeta suene, volaremos al encuentro con Jesús. Ajá, alábalo, vamos. Yo era ciego, ahora veo la luz.
la luz gloriosa que me dio Jesús. Ajá. Nunca te ha desamparado, aunque no lo sientas, aunque te parezca que Él se apartó de ti, Él nunca te va a desamparar. Diga amén. Nunca, nunca me ha desamparado. ¡Qué bonito! Fuerte esas palmas en el nombre de Jesús. Que se oiga esa alabanza en los cielos. Muchos milagros ha hecho en ti y en mí. Créelo, recíbelo y decláralo. La luz gloriosa que me dio Jesús. Sí, Señor. Nunca, nunca me ha dejado. Él nunca me ha desamparado. Ajá. Alabanzas al Rey. Aleluya. Sí, Señor. Gracias por tu presencia. Gracias porque estás con nosotros. Gracias, Padre, porque tú eres fiel en el nombre de Jesús. Amén. Aleluya. Dele un fuerte grito de júbilo al Rey allí donde se encuentra. Amén. Que toda la gloria sea para Dios. Muchos milagros Él ha hecho en nosotros. Muchas veces caemos en un espíritu de ingratitud y de no reconocer las maravillas que Dios ha hecho con nosotros. Cada día de vida, cada segundo de nuestra existencia, cada bocanada de aire que respiramos, cada latido del corazón es un milagro de Dios. Reconozca, adore, alabe y agradezca al Señor porque Él ha hecho muchos milagros y seguirá haciendo muchos milagros en tu vida porque Él no ha cambiado. Dice la Biblia en Hebreos 13:8 que es el mismo de ayer, el mismo de hoy y el mismo de todos los siglos. Si usted desea adquirir predicaciones y desea adquirir material del ministerio Palabras de Vida, que por gracia de Dios estamos dirigiendo desde Venezuela, suscríbase a nuestro canal de YouTube. Al final aparece la dirección, aparece el link donde usted puede accesar. Solo necesita una cuenta de correo electrónica de Gmail. Accesa a su computadora, entra al buscador universal de Google, abre una cuenta de Gmail con su respectiva dirección electrónica y luego accesa a nuestro canal de YouTube con la dirección que aparece al final en la transmisión. A través de esta dirección usted tendrá más de 70 videos, predicaciones, enseñanzas, conferencias, talleres que lo ayudarán a crecer en su vida espiritual. Temas que tienen que ver con diferentes tópicos y diferentes aspectos de la vida cristiana. Así que todo este material es gratuito. Solamente suscríbase a nuestro canal. Conviértase en un suscriptor de el canal de YouTube y disfrute junto con toda su familia de un material valioso que lo va a enriquecer y lo va a ayudar a fortalecer su vida espiritual, su relación con Dios y su fe. Puede a su vez compartir todo ese material con su familia. Si usted es un ministro, si usted es un pastor, si usted es un apóstol, es un profeta, evangelista o maestro, usted puede compartir todo ese material con sus equipos ministeriales. No tenemos ningún tipo de reserva, ni tenemos ningún tipo de problemas de derecho de autor. Nuestro deseo es dar de gracia lo que de gracia hemos recibido. Y bien, ya estamos entrando en la recta final del año 2020. Ya nos está quedando muy poco tiempo para cerrar este año 2020. Y
El Señor Jesucristo dijo en las bodas de Caná de Galilea que el mejor vino se sirve al final. Yo le invito para que en estos días que quedan del año 2020, usted viva con un alto nivel de fe. Usted viva con una gran expectativa. Usted viva cada día expectante y a la espera de un milagro, a la espera del asombro de Dios, a la espera de las sorpresas de Dios, a la espera del de repente de Dios, porque le puedo asegurar con toda franqueza y con total autoridad, como ministro que soy de Dios, que no terminará este año 2020 sin que usted reciba aquello por lo cual ha orado, aquello por lo cual ha luchado, aquello por lo cual ha creído. El apóstol Pablo, escribiendo a los Efesios en el capítulo número 3, dice: y aquel que es poderoso para hacer las cosas muchísimo más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. Número 1, Dios es poderoso. Y número 2, Dios siempre nos da muchísimo más abundantemente. Adjetivo superlativo. Dios nos da muchísimo más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. Así que espere, aguarde, no se desanime, no claudique en la fe, no mengüe en el nombre de Jesús. Manténgase expectante, confiese su milagro, declare su milagro, decrete su milagro, utilice palabras de fe, utilice decretos de fe, crea por cosas grandes y no permita que el enemigo y las circunstancias de la vida asesinen los sueños y las visiones que Dios ha puesto en su espíritu y en su corazón. Saludos a nuestro gran amigo y ministro, el profeta Rafael Carmona, full sintonía en esta hora de la mañana junto con su amada familia. Vamos entonces a compartir la palabra de Dios. Vamos a compartir el alimento espiritual, el maná que viene del cielo, el pan de los nobles. Vamos a compartir lo que el Señor hoy tiene preparado y reservado para nuestras vidas. Vamos a hablar hoy acerca de un tema que ha estado apasionando, ha estado envolviendo, ha estado de alguna manera agitándose en mi corazón y en mi espíritu por el tiempo que nos ha tocado vivir. Yo le invito para que abra su Biblia en el primer libro de los Reyes, en el primer libro de los Reyes de Israel, para la gloria de Dios, en el capítulo número 19 del primer libro de los Reyes, en la Reina Valera 60. Primer libro de los Reyes, capítulo número 19, verso 4, verso 5 y verso 6. Textualmente leemos de la siguiente manera en el nombre de Jesús. Dice la palabra: y él se fue por el desierto de Berseba, hablando del profeta Elías, un día de camino. Y vino y se sentó debajo de un enebro, y deseando morirse, dijo: basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. Versículo 5. Y echándose debajo del enebro, se quedó dormido. Colóquele resaltador a la expresión se quedó dormido. Y aquí luego un ángel le tocó y le dijo: levántate, come. Versículo número 6. Entonces él miró, y he aquí a su cabecera una torta cocida sobre las ascuas, fuego sobre los carbones, y una vasija de agua, y comió y bebió, y volvió a dormirse. Versículo número 7. Y volviendo el ángel de Jehová la segunda vez, lo tocó diciendo: levántate y come, porque largo camino te resta. Se levantó pues, versículo 8, y comió y bebió, y fortalecido con aquella comida, caminó 40 días y 40 noches hasta Horeb, el monte de Dios. Hoy quiero ministrar y quiero compartir un tema muy interesante que le he colocado como título: enfrentando el agotamiento espiritual.
Vamos a hablar de un tema apasionante y de un tema que se está convirtiendo en una realidad, se está haciendo carne en la vida de muchos discípulos, de muchos creyentes, de muchos ministros, de muchos ministerios, de muchas familias, hogares, líderes, hombres y mujeres de Dios que comenzaron la vida cristiana con mucho ímpetu, con mucha fuerza, con mucha pasión, con mucho empeño, con mucha determinación, pero han entrado en una etapa de sus vidas, han entrado en una etapa de sus ministerios. La relación matrimonial ha entrado en una etapa de frialdad, de desgaste, de cansancio, de agotamiento, de inercia, de estancamiento espiritual. ¿Por qué nos agotamos espiritualmente? Cuando hablamos de agotamiento espiritual o agotamiento ministerial, ¿a qué estamos haciendo referencia? Yo quiero que de entrada usted entienda y comprenda que hay dos tipos de agotamiento que pueden afectar nuestra vida. Existe lo que se conoce como el agotamiento natural o el agotamiento físico. Es un agotamiento común en todos los seres humanos. Los seres humanos, después que hemos hecho una inversión de fuerzas, después que hemos hecho una inversión de trabajo, después que hemos consumido nuestras fuerzas en nuestro lugar de trabajo, en nuestro lugar de labor, después que hemos consumido varias horas de trabajos incesantes, el cuerpo, el cerebro, nuestro sistema nervioso central, nuestra médula espinal, nuestras neuronas y terminaciones nerviosas han experimentado un nivel de cansancio y de agotamiento, y a eso se debe que necesitamos horas de sueño para recuperar, para reponer, para restablecer el cansancio físico que hemos experimentado durante el día. Esto es normal en todo ser vivo. ¿Sabía usted que no solamente los seres humanos experimentan agotamiento físico? Los animales experimentan agotamiento físico. Por eso usted quizás tiene mascotas en casa, tiene animales domésticos que al caer la noche o al caer la tarde, los animales procuran buscar un sitio, buscar un refugio, buscar un lugar donde poder descansar de toda la actividad y de todo el trajín del día. Ahora bien, es natural experimentar agotamiento físico, es natural querer, desear, anhelar recostarnos durante la noche. Es natural experimentar la sensación de cansancio y el deseo de dormir y de descansar durante la noche. Por eso los médicos, la ciencia médica y la neurología ha establecido que todo ser humano necesita aproximadamente un mínimo de 6 horas de sueño y de descanso y un máximo de 8 horas de descanso. Cuando el agotamiento, el cansancio es físico, es natural, inmediatamente después de 6 horas de sueño, después de 8 horas de descanso, el cuerpo, el cerebro, las neuronas, las células se oxigenan y usted se levanta nuevamente con la disposición de retomar las actividades diarias y de continuar y avanzar en la vida. Pero ¿qué sucede cuando el agotamiento no es el producto del trabajo físico? ¿Qué pasa con aquellas personas que viven constantemente agotadas? ¿Qué pasa con aquellas personas que constantemente reflejan en sus rostros un semblante de agotamiento? Se ve en su mirada que hay cargas, que hay peso, que hay una situación que está generando desgaste, drenaje espiritual. ¿Qué sucede cuando el agotamiento no es físico? ¿Qué pasa cuando el agotamiento es emocional? ¿Qué pasa cuando el agotamiento es mental? ¿Qué pasa cuando el agotamiento es el producto de problemas, crisis, conflictos, deudas, incertidumbres, confusiones, dudas, miedos, temores? ¿Cómo enfrentar esa clase de agotamientos?
¿Qué hacer cuando el agotamiento es producto del ministerio, es producto de invertir fuerzas espirituales en la obra de Dios? ¿Qué sucede cuando el agotamiento es el producto de ministrar, de servir a Dios? ¿Cómo enfrentar ese tipo de agotamiento? Jesús sabía perfectamente que de alguna manera la iglesia, Jesús sabía perfectamente que en el matrimonio, en la relación de pareja, en nuestra vida diaria, en nuestra vida ministerial, en el tema de la guerra espiritual, íbamos a enfrentar momentos de desgaste y momentos de agotamiento espiritual. En el Evangelio de Mateo, en el capítulo número 11, versículo número 28, yo puedo ver una palabra profética, una palabra con un gran discernimiento y con un gran contenido profético para los últimos tiempos. Jesús dijo: venid a mí todos los que estáis cargados y trabajados, que yo os haré descansar. Yo seré un reposo, yo seré el descanso, yo seré el shalom, yo seré el Shabbat para aquellos que están cargados, para aquellos que están cansados. Jesús no estaba hablando, obviamente, del agotamiento físico. Jesús estaba hablando del agotamiento espiritual. Y el Señor me está mostrando que en este momento hay personas que nos están viendo a través del canal de YouTube y que nos están mirando a través de esta transmisión de Facebook, que están experimentando agotamiento espiritual. Se sienten cansados diariamente, se sienten cansados mentalmente, buscan dormir, buscan descansar, buscan reposar, y aún estando en cama, aún estando en el lecho, aún estando en la habitación, deseando y anhelando conciliar el sueño, sufren de insomnio, viven pensando, no logran descansar tranquilamente, tienen sueños intermitentes, tienen momentos donde lamentablemente son perturbados, incomodados, y así como van a la cama, así como van a descansar, de la misma manera se levantan con una sensación de cansancio, una sensación de agotamiento. ¿Qué es lo que realmente está pasando? ¿Qué es realmente lo que ocurre? ¿Cuáles son los disparadores? ¿Cuáles son las señales? ¿Cuáles son las evidencias? ¿Qué implica? ¿Cómo debemos traducir, interpretar este tipo de situaciones? La iglesia, lamentablemente, ha cometido un grave error en este tiempo que estamos viviendo. El apóstol Pablo, escribiendo en la segunda carta a los Corintios, en el capítulo número 2, en el verso número 11, Pablo dijo las siguientes palabras: para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. En la carta de Pablo a los Efesios, en el capítulo número 6, el apóstol Pablo dijo lo siguiente: porque no tenemos lucha contra sangre ni carne, sino contra principados, potestades, gobernadores de las tinieblas, huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Muchos creyentes, discípulos, preciosos hombres y mujeres de Dios, matrimonios, familias enteras, jóvenes, hombres y mujeres con grandes potenciales, están arrastrando una gran carga espiritual y emocional sobre sus vidas. La falta de discernimiento, el no saber distinguir, el no saber diferenciar, el no saber discrepar lo que ocurre en el mundo espiritual, ha hecho que la iglesia, este tipo de síntomas y este tipo de cuadros, este tipo de afectaciones, lo vean como algo natural. He oído creyentes que dicen palabras como estas: necesito dormir un poco más, necesito tomar unas vacaciones, necesito oxigenante cerebral, necesito algún reconstituyente vitamínico, necesito un poco de ejercicio, necesito quizás
algún tipo de terapia, necesito ir quizás con el psicólogo, necesito cambiar de ambiente, necesito irme unos días a descansar. Eso pudiera convertirse en un paliativo y pudiera convertirse en una solución a corto plazo. Cuando digo que la iglesia lamentablemente ha cometido un gran error, es porque no sabemos discernir ni entender dónde está la fuente real del ataque. No entendemos que hay un cerco espiritual, no entendemos que hay espíritus inmundos tratando de generar cansancio, tratando de provocar agotamiento, tratando de generar drenaje de nuestras fuerzas espirituales. Y cuando deberíamos estar más activos, más apercibidos, cuando deberíamos estar renovados, rejuvenecidos, repotenciados y alistados para enfrentar los ataques del enemigo, el enemigo viene con un espíritu de drenaje a agotarnos, a cansarnos, a mermar nuestras fuerzas físicas, para de esa manera Satanás y sus demonios atacarnos con todo lo que tiene y conseguirnos en una condición vulnerable, ya que el agotamiento espiritual te hace perder la visión, te hace perder la pasión, te hace perder la fe, te hace perder el discernimiento, te hace perder el enfoque. Enfrentar el agotamiento espiritual no es algo que tú vas a resolver con un medicamento, con un sedante, con un calmante para dormir. Enfrentar el agotamiento espiritual es algo que solo se puede enfrentar con armas espirituales. Por eso el apóstol Pablo, escribiendo en la segunda carta a los Corintios, en el capítulo número 10, verso 3 en adelante, Pablo dice: pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales. Si no aprendemos a entender el mundo espiritual en el cual nos desenvolvemos, si no aprendemos a conocer el mundo espiritual en el cual nos estamos moviendo, nunca entenderemos la raíz, la razón y la causa del agotamiento espiritual. Viviremos achacando las cosas espirituales a cosas cotidianas de la vida. Viviremos endosando las cosas espirituales a los fármacos, a la medicina, al médico, al tratamiento terapéutico. Viviremos equivocadamente, direccionando nuestras fuerzas, buscando la ayuda en las fuentes y buscando la ayuda en los lugares donde lamentablemente el agotamiento espiritual no podrá ser resuelto y no lograremos encontrar las fuerzas espirituales, emocionales, mentales, inspiracionales que necesitamos para seguir adelante. Queremos saludar a todas las personas que ya se están conectando con nosotros en nuestro servicio dominical. Estamos hablando acerca del tema cómo enfrentar el agotamiento espiritual. El propio Señor Jesucristo en una oportunidad tuvo que reprender y tuvo que hacer un llamado de atención a sus propios discípulos. Jesús está viviendo sus últimas horas de vida en la tierra. Es lo que se conoce popularmente dentro de la teología tradicional como la semana de la pasión de Cristo. Está a punto de ir a la cruz, está enfrentando momentos decisivos y determinantes. Dentro de pocas horas tendría que estar o tenía que estar clavado en una cruz, soportando todo el peso de la maldición, del pecado, de la maldad, de la iniquidad, el juicio que el hombre merecía, que merecíamos los seres humanos por causa de nuestro pecado. Jesús lo tenía que enfrentar en la cruz del Calvario. Y yo le invito para que por favor en el Evangelio de Marcos, en el capítulo número 4, miremos unos textos de la palabra de Dios con una tremenda revelación acerca de lo que significa el agotamiento espiritual. Permita hoy que el Espíritu Santo hable a su vida y traiga una revelación, un escáner y una radiografía espiritual
acerca de una situación que es probable que usted esté enfrentando en este momento y ni siquiera sepa cuál es la razón o cómo poder vencer este ataque del enemigo. En el Evangelio de Marcos, en el capítulo número 14, si está tomando nota de este sermón, en el versículo número 32, Marcos 14, 32 de la Reina Valera 60, dice lo siguiente: vinieron pues a un lugar que se llama Getsemaní, un lugar que Jesús frecuentaba para orar y tener comunión con su Padre Celestial, un poco retirado y ausente de las multitudes que le seguían. Dice la Biblia que en Getsemaní Jesús le dijo a sus discípulos: sentaos aquí entre tanto que yo oro. Y tomó consigo a 3 de sus discípulos, de su círculo más íntimo, a Pedro, a Jacobo, a Juan, y comenzó a entristecerse y a angustiarse. Note por favor lo que ocurre en los versículos que vienen a continuación. Y decía: Abba Padre, todas las cosas son posibles para ti. Aparta de mí esta copa, mas no lo que yo quiero, sino lo que tú. Marcos 14, 37. Vino luego donde estaban Pedro, Juan y Jacobo, y los halló durmiendo, y dijo a Pedro: Simón, ¿duermes? ¿No has podido velar una hora? Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Marcos 14, 39. Otra vez fue y oró diciendo las mismas palabras. Al volver, Marcos 14, 40, otra vez los halló durmiendo. La segunda vez, la primera vez los exhortó, la segunda vez ellos no dieron oído, hicieron caso omiso de la exhortación del Señor y los halló durmiendo porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño y no sabían qué responderle. Ahora bien, usted pensará que es normal y pensará que no se puede hacer ninguna otra cosa. Estaban cansados, necesitaban descansar, era parte del agotamiento físico por la jornada ministerial y las labores del día. Quiero que vaya conmigo al Evangelio de Lucas en el capítulo número 22. Evangelio de Lucas, capítulo número 22, y coloque su atención, por favor, en el versículo número 45, 44 y 45. Es el mismo pasaje complementario. Es el mismo pasaje que concuerda con Marcos 14. Es la misma escena, solo que el doctor Lucas coloca otro enfoque y mira desde una perspectiva un poco más amplia detalles de la oración de Jesús en Getsemaní que Marcos 14 no menciona. Note por favor lo que viene a continuación. Es el mismo pasaje, la misma experiencia, y ambos evangelistas, Marcos y Lucas, están hablando del mismo evento. Pero Lucas, mire lo que añade. Lucas 22, 44. Estando en agonía, oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Cuando Jesús se levantó de la oración y vino a sus discípulos, resaltador por favor con lo que viene a continuación si lo está leyendo conmigo. Cuando Jesús terminó de orar y vino a los discípulos, los halló durmiendo a causa de la tristeza. Los halló durmiendo a causa de la tristeza, lo que significa que los discípulos no estaban cansados físicamente, estaban siendo víctimas de un agotamiento espiritual. Había un espíritu drenando, mermando las fuerzas espirituales de estos hombres. Cuando necesitaban orar, cuando necesitaban levantarse en guerra, cuando necesitaban interceder, cuando necesitaban estar en comunión, cuando necesitaban estar al lado de su maestro por las horas difíciles, apremiantes, complicadas que tenían que vivir, estaban durmiendo
por causa, a razón de la tristeza, la depresión, el desánimo y el desaliento que estaban experimentando. Muchos creyentes que me están mirando en este momento están padeciendo de agotamiento espiritual. Hay líderes que están padeciendo de agotamiento ministerial. ¿Cómo se manifiesta este espíritu en medio de la iglesia? Cuando el creyente, cuando el discípulo, cuando la discípula, cuando el líder debería estar orando, tiene demasiado sueño y está demasiado cansado o cansada para hacerlo. Cuando el creyente o el discípulo o el líder debería estar leyendo la palabra de Dios, debería estar estudiando la Escritura, solo basta para que tome la Biblia, comience a leer el Salmo 91 y una sensación de sopor, una sensación de adormecimiento, una sensación de modorra espiritual viene y la mente queda bloqueada y una sensación de sueño aprisiona inmediatamente al creyente. Cuando los cristianos deberían ir a las congregaciones a buscar de Dios, a llenarse del Espíritu Santo, a adorar a Dios con el resto de sus hermanos, después de tantos meses de encierro y de aislamiento, el creyente no tiene tiempo, el creyente está cansado, el creyente está agotado. Decide postergar la necesidad espiritual que tiene, decide postergarla para otro día, decide postergarla para otra semana. El agotamiento espiritual viene con una intención de quebrarte, de desmoronarte, de debilitarte poco a poco. Comenzaste la vida cristiana, comenzaste el ministerio, comenzaste el llamado con pasión, con entrega. Eras una persona que constantemente oraba, constantemente vivía en comunión con el Señor. Para ti era un deleite pasar horas intensas en oración, en adoración, servir a Dios en la congregación de manera misteriosa. Hay un punto de quiebre, hay un punto de inflexión, hay un punto de rotura donde aquello que venías haciendo de manera frecuente ahora se convierte en un peso, en una carga. No hay disposición, hay flojera, hay inercia, hay estancamiento. Estás frente a un cuadro y un diagnóstico de agotamiento espiritual. Y si no tomas cartas en el asunto, si no disiernes los espíritus inmundos que están operando, si no abres los ojos, si no comprendes la realidad real que te está rodeando, tarde o temprano el agotamiento, el vivir drenado, el no tener las fuerzas espirituales, el no alimentarte espiritualmente, el no permanecer en la brecha de Dios, el no vivir en comunión con el Espíritu Santo, con el pasar del tiempo, va a provocar tanta indefección, va a provocar tanta vulnerabilidad en tu vida, va a provocar que tus defensas espirituales estén tan frágiles que cuando venga la tentación, cuando venga el enemigo, cuando venga la crisis, cuando venga el momento fuerte, lamentablemente no podrás mantenerte en pie. Ahora bien, ¿qué debemos hacer frente al agotamiento espiritual? Una vez que hemos logrado discernir, una vez que hemos logrado entender, una vez que hemos logrado diagnosticar de manera correcta que hay algo espiritual obrando en mí, este desgano que siento, este cansancio que tengo, esta flojera que me embarga, esto que oprime mi mente, esto que no me deja avanzar en la vida, esto que me estanca, esto que me mantiene en piloto automático, esto que me hace vivir en inercia, esto que me resta las fuerzas para servir a Dios, para servir al Dios que me ha salvado, al Dios que me ha perdonado, al Dios que me ha bendecido, al Dios que me ha salvado, me ha sanado, me ha liberado, me ha prosperado. ¿Por qué después de tantas bendiciones y beneficios no logro, no comprendo qué es lo que me impide avanzar, crecer, desarrollarme en mi vida espiritual y servir al Señor? Elías es el mejor ejemplo de lo que significa el agotamiento y el cansancio espiritual
y ministerial. Cuando leemos en el primer libro de los Reyes, en el capítulo número 19, los textos con los cuales abrimos esta reflexión, los textos con los cuales iniciamos esta disertación, hay dos cosas que se mencionan y son interesantes porque el Espíritu Santo no las oculta, el Espíritu Santo en ningún momento las obvia, el Espíritu Santo en ningún momento las elimina. Note por favor lo que dice Primera de Reyes capítulo 19 en el versículo número 5. Echándose debajo del enebro se quedó dormido. Versículo número 6. Entonces él miró y he aquí a su cabecera una torta cocida sobre las ascuas y una vasija de agua, y comió y bebió y volvió a dormirse. En dos versículos el Espíritu Santo como referencia nos dice que Elías en primer lugar se echó a dormir y en segundo lugar comió la torta, comió el pan que el ángel le preparó y una vez que estaba lleno se volvió a acostar a dormir. ¿Por qué Elías insiste en dormir si el Señor lo había llamado como profeta? ¿Por qué este hombre está obviando sus ocupaciones ministeriales? ¿Por qué está obviando su llamado ministerial? Dios no lo mandó a dormir, Dios lo mandó a profetizar. Desde el capítulo 17 del primer libro de los Reyes, vemos a un hombre sumergido en medio de una gran actividad profética y desarrollando un gran ministerio poderoso. Es el hombre a quien Dios lo llama y lo unge en los días del rey Acab y de la reina Jezabel, una reina pagana, una reina fenicia, una reina que adoraba a Satanás, que adoraba a los Baales, que adoraba a los dioses fenicios, a los dioses cananeos. Y de esa relación y de ese matrimonio, Israel entero estaba contaminado espiritualmente hablando. Dios levanta al profeta Elías y lo primero que Elías hace por comisión y con autoridad profética es enviar un decreto diciendo: no volverá a llover sino por mi palabra. Y el pueblo de Israel entra en una sequía tremenda por 3 años y medio. Dios le ordena al profeta que se quede en el arroyo de Kerit, donde los cuervos lo alimentaron durante todo el tiempo de la sequía. Luego Elías se presenta delante del rey Acab, Primera de Reyes capítulo número 18, y en un desafío, en un acto de valentía, de osadía y de atrevimiento divino, Elías le dice al rey Acab: convoca a todos los falsos profetas de Baal y de Acera. 850 falsos profetas, según Primera de Reyes, en el capítulo número 18, convócalos al monte Carmelo. Y vamos a hacer algo extraordinario. Vamos a levantar 2 altares. El Dios que responda por fuego, ese sea Dios y no otro. Usted ya conoce todo el resto de la historia. Los adoradores de Baal y los adoradores de Acera, 850 en total, desde el amanecer hasta el mediodía, durante 6 horas aproximadamente, invocaron con gritos, cánticos, baile, comenzaron a ofrecer sus cuerpos en sacrificio, comenzaron a cortar su piel con cuchillos, comenzaron a derramar sangre, pidiendo que Baal, el dios fenicio, respondiera con fuego, y no hubo respuesta, porque usted no puede vivir adorando a un dios falso, usted no puede vivir adorando a un dios incorrecto. Lo peor que le puede pasar a un ser humano es adorar a aquello o adorar a alguien que no es Dios. Usted no puede vivir adorando a sus hijos, adorando su trabajo, adorando a su esposo, adorando su profesión, adorando su cuerpo y convirtiéndose en un narcisista. Usted no puede vivir adorando a Mamón, a las riquezas, a las comodidades. Es cierto, debemos ser agradecidos con las bendiciones que el Señor nos ha dado, pero el único que merece toda nuestra adoración total y completa se llama el Señor. Por eso Jesús le dijo a Satanás en el desierto: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Tenemos una nación
en crisis, una nación quebrada, una nación empobrecida, una nación arruinada. Tenemos a un pueblo que está totalmente sumergido en la peor crisis nacional de toda su historia. Y cuando hacemos una revisión, cuando hacemos un diagnóstico del por qué Israel había caído en un estado tan lamentable después de haber sido una nación tan próspera y tan bendecida, encontramos que el punto de inflexión, encontramos que la raíz es la idolatría y la adoración a los ídolos y a los dioses falsos. Esto nos permite entender que la crisis que está viviendo el mundo, la crisis que están viviendo las naciones de la tierra, tiene un origen, tiene un epicentro, tiene un génesis espiritual. La razón de la pobreza, del estancamiento, la razón de la miseria, de la hiperinflación que viven nuestras naciones, la razón del desempleo es una sola: la idolatría. El mundo no ha entendido que adorar a otras personas, adorar a otros dioses, adorar otras figuras que no son el Dios verdadero, no va a quedar impune. Dios no se va a quedar cruzado de brazos. La idolatría es la causa y la razón de la miseria, el retraso, el estancamiento y la falta de avance en las naciones de la tierra. Mire a la India. Se dice que en la India hay más de 30.000 dioses diferentes y existen más de 7.000 religiones solamente en la India. Uno se pregunta, con más de 7.000 religiones y más de 15.000 dioses, la India es una de las partes del mundo más pobres, más estancadas, más que están en un estado de miseria, en un estado de pobreza, en un estado de enfermedad y de retraso realmente impresionante. Cuando los pueblos son librados de la idolatría y las naciones se vuelven al Dios verdadero y convierten al Dios verdadero, al Señor, a Yahweh, a Jehová, Adonai, el Eterno, como el único Dios digno de ser adorado, la prosperidad, la bendición, el crecimiento económico, el Producto Interno Bruto, la producción, el empleo, las monedas se revalorizan, porque la adoración a Dios atrae, provoca y genera atmósferas de prosperidad y de bendición. Elías recompone el altar de Jehová que estaba arruinado. Primera de Reyes, capítulo 18, versículo 30. Coloca el sacrificio, invoca a Dios y Dios responde con fuego desde el cielo y queda en evidencia que Dios es Dios y que no hay otro fuera de él. Inmediatamente dice la palabra que Elías echa mano de los 850 falsos profetas de Baal y de Acera y decapita, ordena que todos estos hombres mueran irrevisiblemente. En el capítulo 19, pasado el evento del Monte Carmelo, sucede algo tremendo, algo poderoso. Textualmente la palabra del Señor dice de la siguiente manera en Primera de Reyes capítulo 19. Acab, el rey, dio a Jezabel su esposa la noticia de todo lo que Elías había hecho y de cómo había matado a todos los profetas. Versículo 2. Entonces envió Jezabel a Elías un mensajero diciendo: así me hagan los dioses y aún me añadan, si mañana a estas horas yo no he puesto tu persona como la de uno de ellos. Viendo, versículo 3, pues el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida. En el versículo 5 y en el versículo 6, Elías está agotado, Elías está cansado espiritualmente y ministerialmente. ¿Cuál fue el disparador que trajo agotamiento, desgano, le robó las fuerzas, le drenó la pasión? ¿Qué fue lo que produjo el agotamiento espiritual en Elías? La amenaza de Jezabel. Ya no quiere avanzar, ya no quiere seguir adelante, ya no quiere seguir ministrando. El sentir que su vida corre peligro ahora se convierte para Elías
en un gigante espiritual imposible de vencer. El mismo hombre que en el capítulo 18 de Primera de Reyes desafía 850 falsos profetas por la amenaza de una mujer, por la amenaza de una reina, ahora está quebrado, ahora está desmantelado, ahora no tiene fuerzas, ya no quiere seguir adelante, quiere abandonar el ministerio, quiere abandonar el llamado, quiere abandonar el manto profético. No comprende que ese espíritu que ha venido a agotarlo y a cansarlo debe ser vencido, debe ser quebrantado y debe ser reprendido. Muchos que me están mirando en este momento, víctimas de este espíritu de agotamiento espiritual y ministerial, han caído víctimas de la depresión, han caído víctimas del estrés, están sufriendo crisis emocionales, están viviendo crisis familiares, están viviendo crisis de personalidad, se han desenfocado de la vida, han abandonado el ministerio, han abandonado las iglesias, han abandonado la asignación divina, ya no quieren orar, ya no quieren leer la Biblia, ya no quieren adorar, ya no quieren servir al Señor, sienten que el mundo se les ha venido encima, ya no encuentran una razón, no encuentran un motivo, no encuentran un aliciente en la vida para levantarse cada mañana. Para los médicos y los especialistas de la conducta humana se llama depresión. Para Dios, la Biblia y según el diagnóstico del espíritu se llama agotamiento espiritual. Detrás del agotamiento espiritual hay espíritus inmundos operando. Elías está en el mejor momento de su ministerio. Elías está en el tope, en la cima de la montaña de su ministerio profético. Está viendo el respaldo, está viendo la gloria, está viendo unas evidencias y unas señales y unas marcas que atestiguan a todas luces públicamente que él es un hombre de Dios. ¿Qué hace el enemigo? ¿Qué hace Satanás? ¿Qué hacen los demonios para de alguna manera bloquear, detener el avance de Elías ante la amenaza de Jezabel? Elías se descompone, se desmorona espiritualmente hablando y ahora lo único que quiere es estar encerrado, lo único que quiere ahora es estar aislado, lo único que desea ahora es estar metido en una cueva porque tiene miedo de que esta mujer pueda atentar contra su vida y lo pueda matar. No le tuvo miedo al rey Acab, no le tuvo miedo a 850 falsos profetas, no tuvo miedo en el Monte Carmelo ante la amenaza de una persona llamada Jezabel. Ahora está escondido, quiere morir, se oculta y lo único que hace como respuesta es dormir porque está agotado, porque está cansado, porque está mermado. El Espíritu Santo en este momento le está hablando a muchas personas a través de esta palabra. Puedo experimentar en mi vida y en mi espíritu personas que están diciendo allí detrás de la pantalla: eso me está ocurriendo a mí, eso me está sucediendo a mí. El tema de la pandemia, los familiares que han estado enfermos, las familias que lamentablemente se han separado por causa de la migración, el hecho de haber sepultado algún ser querido, el no tener empleo, el no ver salida, el ver un panorama negro, negativo, un panorama bloqueado, el no ver respuestas, el no encontrar soluciones, el no tener suficiente solvencia económica para salir adelante, el tener un futuro comprometido, el mirar a los hijos, mirar alrededor y ver que las cosas ya no están funcionando como antes, que el mundo cambió por completo, que el auxilio o la ayuda económica prometida por el gobierno no está llegando a mis manos, que lo poco que tengo se diluye como el agua entre los dedos de las manos, genera en la gente un nivel de tensión, un nivel de ansiedad, un nivel de frustración, un nivel de angustia, un nivel de preocupación,
que sobrecarga el espíritu, sobrecarga el alma, sobrecarga el corazón, sobrecarga la mente, y eso como consecuencia natural lo que provoca es agotamiento espiritual, agotamiento del alma, agotamiento de la mente, agotamiento del corazón, agotamiento de los sentimientos. Elías es un hombre con un gran ministerio, es un hombre lleno de mucha fe. Es un hombre ungido, es un hombre verdaderamente extraordinario, pero él da por terminado su ministerio. Él concluye de que ya no puede seguir adelante. Él concluye que lamentablemente ha llegado al final, que lo mejor es retirarse, que lo mejor es aislarse, que lo mejor es esconderse, que lo mejor es lamentablemente encerrarse o enclaustrarse por temor a Jezabel. Sin embargo, el Señor le dice en Primera de Reyes, capítulo 19, versículo 15, y le dijo Jehová: ve, vuélvete por tu camino, por el desierto de Damasco, y llegarás. 1. Ungirás a Azazel por rey de Siria. 2. Primera de Reyes 19, 16. A Jehú, hijo de Ninsi, ungirás por rey sobre Israel. 3. A Eliseo, hijo de Safat de Abel-Mehola, ungirás para que sea profeta en tu lugar. El que escapare de la espada de Azazel, Jehú lo matará, y el que escapare de la espada de Jehú, Eliseo lo matará. Y yo haré que queden en Israel 7,000 cuyas rodillas no se doblaron ante Baal y cuyas bocas no lo besaron. El agotamiento espiritual te dice que ya no hay más nada que hacer, que llegaste al punto muerto de tu vida, que llegaste al final de tu existencia. Elías le dijo al Señor: me quiero morir, ¿para qué quiero la vida? Mi vida corre peligro, el ministerio se acabó. Versículo número 6, durmió. Versículo número 5, durmió, y cuando el ángel lo consiguió dormido, lo alimentó y se volvió a dormir. Dios le dijo a este profeta: no es tiempo de estar encerrado, no es tiempo de vivir agotado, no es tiempo de vivir desanimado, no es tiempo de vivir mermado espiritualmente. Todavía tu ministerio tiene objetivos, logros y tiene cosas que hacer. Hay 3 hombres que están esperando por la unción que está en ti. Hay 3 hombres que están esperando por una respuesta del cielo. Hay 3 hombres que necesitan ser oficialmente ungidos por el manto, el poder y la autoridad que yo he puesto en ti. Dice la palabra del Señor que Eliseo fue enviado a ungir a 2 reyes y a el profeta Eliseo como su sustituto. Me vas a ungir a Azazel por rey de Siria, me vas a ungir a Jehú por rey de Israel, y me vas a ungir a Eliseo como profeta. No puedes darte el lujo en este momento de vivir agotado y agotada. Ya no tengo fuerzas, pastor, ya no me provoca orar, pastor, ya no me provoca congregarme, pastor, ya no quiero seguir publicando palabras, reflexiones, ni seguir publicando videos a través del Facebook. Estoy cansado, pastor, de servir. Estoy cansado, pastor, de atender a la gente en el grupo familiar o en las células. Estoy cansado, pastor, de darle palabra de Dios a la gente. Estoy cansado, pastor, de estar en el coro de la adoración. Estoy cansado, pastor, de orar por mi esposo. Estoy cansado, pastor, de orar por mis hijos. Estoy cansada, pastor, de soportar quizás a mis vecinos. Estoy cansado, estoy cansada, estoy cansada, estoy cansado. Son las palabras que constantemente oigo de boca de la gente. A ti que estás cansado, a ti que estás cansada, oye la voz del Espíritu Santo de Dios. Así te dice el Espíritu Santo: levántate y come, porque el largo camino te resta. Dios no te ungió para que te quedes postrado o postrada. Dios no te llamó para que te quedes estancado o estancada. Dios no te llamó ni ha invertido en ti y ha colocado gracia, unción, poder, presencia, dones, talentos, habilidades para que ahora te cruces de brazo y después de tantos años de inversión, enseñanza y formación, tú te aísles y te mueras en solitario. Note por favor lo que ocurre con Elías
en el capítulo número 19. Dice la palabra del Señor, 19:11. Él le dijo: sal fuera y ponte en el monte delante de Jehová. Y cuando lo oyó Elías, verso 13, cubrió su rostro con su manto y salió y se puso a la puerta de la cueva. Y aquí vino a él una voz diciendo: ¿qué haces aquí, Elías? El agotamiento espiritual te va a llevar al encierro, te va a llevar a la cueva, te va a llevar a vivir un espíritu de baja estima, te va a llevar al ostracismo, te va a llevar al encapsulamiento. Vas a vivir con un espíritu de autoconmiseración. Nadie se acuerda de mí, nadie se preocupa por mí, la gente no me retribuye todo lo que yo estoy haciendo. Ese es un mal enfoque de lo que significa el servicio. Si tú quieres vencer el agotamiento espiritual y ministerial, tienes que reevaluar y reenfocar lo que estás haciendo. Número 1, entiende y comprende lo que dijo el apóstol Pablo en Colosenses, en el capítulo 3, en el versículo 23 y en el versículo número 24. Pablo, escribiendo a los colosenses, dijo lo siguiente. Esto es tremendo lo que te estoy ministrando en esta mañana. Dice Pablo en Colosenses 3, 23, 24: y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor y no, repito, todo lo que hagáis en la vida, hacedlo de corazón, no con motivos incorrectos, ni esperando que otros te paguen, ni esperando que otros te retribuyan, ni esperando que otros te renumeren, o esperando que otros te den una placa de reconocimiento o una palmada de felicitación en el hombro. Lo que hagas, hazlo de corazón como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Nos desanimamos, nos agotamos, nos cansamos espiritualmente, ministerialmente, porque no tenemos un enfoque correcto de lo que es servir a Dios. ¿De qué me está hablando, pastor? ¿Qué significa no tener un enfoque correcto de lo que es servir a Dios? Colocamos nuestra mirada en las personas a quien estamos sirviendo. Esperamos demasiado de las personas a quien estamos sirviendo. La esposa espera demasiado del esposo a quien le sirve la comida, a quien le lava la ropa, a quien le limpia la casa, a quien le hace el aseo y le hace el mantenimiento del hogar. La esposa espera demasiado del esposo a quien se dedica, se esmera y se entrega en cuerpo, alma y espíritu. Cuando éste no le retribuye, cuando éste no le recompensa, cuando el marido no valora, no pondera, no coloca en un lugar de honor todo el esfuerzo que ella hace, entonces se frustra y dice: ¿de qué me sirve esmerarme y de qué me sirve servir a un hombre que lamentablemente no agradece lo que yo hago? Pues entonces decido no hacer nada. Usted tiene que entender que todo en la vida, todo servicio en la vida debe tener propósito. Me explico. Cuando usted haga algo, le recompensen o no le recompensen, le retribuyan o no le retribuyan, le paguen o no le paguen, le devuelvan el favor, el servicio o no, lo reconozcan o no, usted tiene que aprender una lección que enseña Pablo: a Cristo el Señor servimos. La Biblia dice en Hebreos 6:10 que Dios no es injusto para olvidar la obra de amor que usted ha mostrado para el Señor. Si usted quiere vivir entusiasmado, si usted quiere vivir entusiasmada, si usted quiere vivir apasionado y apasionada, deje de poner su mirada en la gente. Sirva a su esposo como si sirviera a Cristo. Sírvale a su esposa como si usted le estuviera sirviendo a Jesús. Sírvale a sus hijos de la misma manera en que usted lo hace con el Señor. Sirva a sus hermanos de la iglesia de la misma forma en que usted le sirve a Jesús. Sirva a sus pastores, sirva a sus autoridades espirituales, no esperando un cheque o esperando una ofrenda o esperando una recompensa en dólares o en divisas. Eso se llama servir sin un propósito claro. Cuando yo entiendo y comprendo que sirvo al Señor por amor, por gratitud, en un acto de fe y de adoración, independientemente de lo que los demás hagan o dejen de hacer, siempre seguiré sirviendo. Para mí,
El servicio estará en un alto honor. Para mí servir será parte de un principio de vida. Servir no será que otros se aprovechan de mí. Servir será para mí un estándar, será para mí un honor, una dignidad, porque sirvo a Jesús aunque le sirva a la gente. Sirvo a Jesús aunque le sirva al pueblo. Sirvo a Jesús aunque le sirva a mis propios enemigos. Eso se llama servicio con propósito. Elías por un momento perdió el propósito. Elías por un momento perdió el enfoque de la vida. Elías dejó de mirar a Dios y comenzó a mirar a Jezabel. Y al mirar a Jezabel y oír las amenazas de Jezabel, eso provocó en él frustración, desánimo, cansancio, agotamiento, y quiso de alguna manera renunciar a un ministerio y dejar de ministrar y dejar de bendecir a 3 hombres que estaban esperando, que aguardaban una impartición y que aguardaban una unción que el profeta tenía de parte de Dios. Si usted hoy está desanimado, si usted hoy está agotado o agotada, si usted decide quedarse en mute, si usted decide quedarse en inercia, si usted decide quedarse en el desierto de la vida, permanecer en la cueva de Elías. Qué interesante que hay 2 lugares de la Biblia donde Elías permaneció oculto. 2 lugares. Y le quiero mostrar rápidamente, porque el tiempo se nos ha ido y de verdad que estoy muy emocionado con lo que estoy enseñando. Le quiero mostrar lo que dice la palabra del Señor en Primera de Reyes, en el capítulo número 17. Dice la palabra del Señor en Primera de Reyes 17, en el versículo número 3. Y vino a él palabra de Jehová diciendo: apártate de aquí, vuélvete al oriente y escóndete en el arroyo de Querí, que está frente al Jordán. En Primera de Reyes 17, 2 y 3, Dios le ordena al profeta que se esconda, que se oculte, que se vaya a una cueva, que permanezca allí por orden del Señor. Primera de Reyes capítulo 19 versículo 9. Y allí se metió en una cueva donde pasó la noche. Versículo 13. He aquí vino a él una voz diciendo: ¿qué haces aquí, Elías? Cuando estás en un estado de agotamiento, de cansancio, de merma espiritual, buscas cuevas donde meterte, y cada cueva tiene un nombre. ¿Qué son las cuevas donde nos metemos? Es la manera de justificar, es la forma de evadir, es la manera de salir del paso, es la forma de desviarnos por la tangente, es lo que utilizamos para tratar de negar y para tratar de no obedecer lo que Dios nos ha llamado. Mi pregunta es: ¿en qué cueva estás en este momento? Pastor, pues estoy en la cueva de la depresión, estoy en la cueva del aislamiento, tengo años, tengo meses que no sé de la congregación, abandoné el ministerio, dejé lo que tenía que hacer. Mi pregunta es: ¿quién te ordenó que fueras a esa cueva? Ahora, cuando estás viviendo tus años más productivos, ahora cuando has tenido grandes experiencias con el Espíritu Santo, ahora que se necesita de una activación y de una participación directa en el ministerio dentro de la iglesia donde te reúnes, decides de manera voluntaria, inconsulta, porque consideras que eso es lo que puedes hacer y es lo que tú quieres hacer, porque esa es tu soberana voluntad y no importa lo que Dios diga o piense. Decides aislarte y esconderte. Déjame decirte una cosa: estás cometiendo un gravísimo error. El agotamiento espiritual no se resuelve en las cuevas. El agotamiento espiritual se resuelve obedeciendo a Dios. El agotamiento espiritual se resuelve oyendo a Dios. El agotamiento espiritual se resuelve activando el don de Dios. El agotamiento espiritual se resuelve en comunión, en intimidad, buscando a Dios en oración. Todos en la vida hemos sufrido algún nivel de agotamiento espiritual, ministerial, pero levantarnos, salir de la cueva, continuar, avanzar, dar pasos de fe,
tomarnos de la mano del Señor, depender de Dios, servir con un propósito supremo y sublime en la vida, hacerlo para Dios, porque nunca tendremos cómo pagarle al Señor todo lo que Él ha hecho con nosotros, hará que el agotamiento espiritual y el agotamiento ministerial quede totalmente destruido, inoperante. Y cuando venzas el espíritu del agotamiento espiritual y el cansancio espiritual, la inercia que hay en ti, entenderás que al mirar en retrospectiva cometiste un gravísimo error. La vida puede ser muy corta, la vida puede ser muy larga. No permitas que todo lo que Dios ha invertido en ti se vaya a perder. No hipoteques tu destino profético. No tires por la borda toda la inversión que el Padre ha puesto en ti, porque sea que sirvas o no sirvas, sea que sigas adelante o abandones, sea que determines continuar en el llamado, porque Azazel, porque Jehú, Eliseo esperan por ti y por la unción, la palabra que Dios ha puesto en ti. La última persona que toma la decisión de avanzar y de seguir adelante eres tú. Igual tendrás que entregar cuentas a Dios, igual tendrás que rendirle cuentas al Señor. Esa cueva maquillada, justificada, creada, inventada por ti, esa cueva en la cual decidiste encerrarte, enclaustrarte, encapsularte, esa no es la cueva donde Dios te colocó. En el capítulo 17 de Primera de Reyes, Dios le dijo a Elías, escóndete, y pasados 3 años, muéstrate acá. En el capítulo 19, ante la amenaza de Jezabel, Elías decide esconderse y Dios tiene que irlo a buscar. Dios te está buscando, Dios te está llamando de manera personal. Escucha la voz del Espíritu. Sal de la cueva, sal del encierro, sal de la pereza espiritual, sal de la inercia en el nombre de Jesús. No es tiempo de que te encueves, no es tiempo de que te encierres. Oye la voz del Espíritu Santo, así te dice el Señor. Sal de la cueva, ahora mismo te dice Jesús. Sal de la cueva en este momento, sal de tu depresión. No justifiques ni endioses tu dolor para con eso atrincherarte y no salir a servir a Dios. No justifiques tu viudez, no justifiques la pérdida de un ser querido, no justifiques tu pérdida, no justifiques tu desempleo, no justifiques las malas experiencias que has tenido con otras personas en la iglesia, no justifiques el ataque, la oposición y la persecución que has padecido, no justifiques que estás en otro país, en otro idioma, con otras costumbres y quizás sin algunas oportunidades que tenías en tu país de origen. No justifiques la cueva en la cual vives. Dios te llama por nombre. Dios le dijo, Elías, ¿qué haces en la cueva? Y Él te llama por nombre porque te conoce, porque te ama y porque hoy te está diciendo, come y bebe, un largo camino te resta. No has llegado al final, no has llegado hasta el cierre de tu vida, porque el último capítulo de tu existencia no lo escribe el dolor, el luto, el abandono, el divorcio, ni la pérdida. El último capítulo de tu vida no lo escribe Jezabel. El último capítulo de tu vida no lo escribe ningún espíritu de agotamiento espiritual. El último capítulo de tu vida lo escribe Dios, y Dios te dice, levántate, come y bebe, porque un largo camino te resta. No sé cuántos años de vida te quedan por vivir. Solo hay una pregunta que quiero hacerte y necesitas responder con una alta dosis de sinceridad delante del Eterno y delante de su bendito Espíritu Santo. ¿Cómo decidirás vivir los años que te quedan? Encuevado, desgastado, desgastada, enclaustrado, en inercia, en piloto automático, o decides hoy dejar a un lado el pasado, dejar a un lado las heridas, dejar a un lado el resentimiento, dejar a un lado la amargura y continuar con lo que Dios te llamó a hacer. Azazel espera por ti, Jehú espera por ti, Eliseo espera por ti. Si Elías decide quedarse en la cueva,
Si Elías decide permanecer, vegetar, morir en el olvido, en las arenas del olvido, en el desierto del olvido, la pregunta es, ¿quién iba a ungir a Azazel por rey de Siria? ¿Quién iba a ungir a Jehú como príncipe de Israel? ¿Quién iba a ungir a Eliseo como el profeta sustituto de Elías? Si tú decides estancarte, estás castrando, asesinando, estás asesinando a aquellos que vendrán después de ti. Estás castrando a una generación de relevo que se está levantando, que necesita de parte de Dios de la unción, del manto, de la palabra y de la enseñanza y de la gracia que Dios ha puesto en ti. No es tiempo de cuevas, no es tiempo de cansancio. La Biblia dice en el libro de los Salmos de David, como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Y en el libro de Isaías, el profeta, en el capítulo 40, ya como cierre de esta maravillosa palabra, recibe de parte del Espíritu esto que está escrito en Isaías 40, verso 29. Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen. Pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Dios habla de multiplicación. Si hoy no tienes fuerzas, si hoy estás agotado o agotada, levanta tus manos allí donde estás y dile: Señor, yo reprendo, yo cancelo y yo echo fuera este espíritu de agotamiento, este espíritu de cansancio, este espíritu que me está drenando las fuerzas, la fe. Señor, saldré de la cueva. No voy a justificar mi estancamiento, ni voy a justificar mi vida de cueva, mi ministerio de cueva. Señor, hay alguien que a la vuelta de la esquina necesita oír, recibir la impartición, la gracia y la unción que tú has puesto en mí. Por lo tanto, no voy a convertirme en un homicida, en una homicida, en un asesino o en una asesina de generaciones futuras, de generaciones venideras. No me voy a convertir en el estancamiento, ni tampoco me voy a convertir en el obstáculo de los que Dios va a levantar y que Dios va a traer a nuestras vidas y ministerios para que les bendigamos, para que les ayudemos y para que fortalezcamos sus vidas, para que ellos continúen haciendo lo que nosotros estamos haciendo. Oro por ti en el nombre de Jesús. Padre, en esta hora, en el nombre de Jesús, bajo un manto, Señor, de unción profética y apostólica, bajo un poderoso mover de tu Espíritu, hemos soltado esta palabra tal como tú me lo has dicho, tal como tú, Señor, me lo has indicado, tal como tú me lo has direccionado. Padre, hay un pueblo en el mundo entero recibiendo esta palabra. Señor, sé por el Espíritu que en este momento se está produciendo una unción de rompimiento. Puedo ver en el Espíritu cadenas espirituales. Puedo ver en el Espíritu demonios que están saliendo. Puedo ver en el Espíritu, Señor, yugos que se están pudriendo en el nombre de Jesús de Nazaret. Yo ordeno que todo espíritu de agotamiento, todo espíritu amalecita, todo espíritu de debilidad, todo espíritu de cansancio que ha traído peso, que ha traído carga, que ha traído, Señor, ha generado, Padre, desgaste, ha provocado, Señor, drenaje en la vida de tus hijos, Padre. Ahora mismo, Señor, yo ordeno que estos yugos del diablo se pudren por causa de la unción. Lleva a la cruz tu dolor, lleva a la cruz tu carga, lleva a la cruz tu peso. Sé libre ahora mismo en el nombre de Jesús. Recibe ahora liberación por el poder de la palabra y por el poder de la sangre de Cristo. Sé libre en el nombre de Jesús. Levántate, sal de la cueva ahora mismo en el nombre de Jesús. Azazel espera por ti. Jehú espera por ti. Eliseo espera por ti. Actívate en el nombre de Jesús. Sal del encierro, sal del estancamiento, sal de las cuatro paredes, sal de la inercia, sal del conformismo, sal en el nombre de Jesús de todo espíritu depresivo, de todo espíritu de desgano y de falta de pasión. Recibe ahora nuevas fuerzas. Él multiplica tus fuerzas, te levanta como un águila,
caminarás y no te cansarás, correrás y no te fatigarás. Avanza, come, bebe, un largo camino te resta en el nombre de Jesús. El final de nuestra vida y de nuestro ministerio es el cielo y es la patria celestial, y aún no hemos llegado allí. Queda mucho por hacer. Que el Señor te bendiga, que el Señor confirme esta palabra, que la unción de Dios venga sobre ti en las naciones donde tú estás. Y al finalizar esta transmisión, por favor, reenvía inmediatamente esta palabra a toda persona en cualquier parte del mundo que tú sabes la necesita, en el nombre de Jesús. Bendigo tu vida. Gracias por haber estado con nosotros. Sé que este ha sido un tiempo maravilloso y sé que al finalizar esta transmisión la unción del Espíritu seguirá obrando y operando. Te declaro sano, te declaro libre. Declaro que toda enfermedad que el enemigo ha traído a ti se va ahora mismo en el nombre de Jesús. Recibe fuerzas nuevas. Levántate y sirve a Dios con propósito, entendiendo que el servicio es para Dios. No importa que los demás te paguen o no te paguen. Si le sirves a Dios y sirves con propósito y te enfocas en el Señor, Hebreos 6:10, Él te pagará mejor de lo que los demás podrán hacerlo. Shalom es paz. Bendiciones hasta una nueva oportunidad. Amén y amén.